Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vira, maestro de yoga, y te ayudo a mejorar tu vida con yoga. Esto lo hago a través de este tipo de videos, donde cuento mi experiencia de cómo han funcionado distintas partes del yoga, técnicas o las ramas del yoga en mi vida, ¿no? Y te las comparto para que pues tú también las puedas utilizar y puedas hacer una reflexión de cómo esto te puede beneficiar si es que no lo estás usando. También recuerda que doy clases de yoga en línea, en vivo, zona horaria de México, pero la ventaja es que hay distintos horarios y se pueden adaptar a tu país, ya sea Colombia, Chile, Ecuador, Perú, ¿vale? Y también hago cursos grabados, certificaciones y retiros, así que si te interesa algo de esto, visítame aquí en la descripción, ya sea para mandarme un mensaje en Instagram o unirte al grupo de WhatsApp, donde les ayudo a seguir aportando información para su práctica de yoga. El tema de hoy está súper interesante. Bueno, a mí me gusta bastante. Es cómo ha sido mi proceso en yoga. Para esto voy a abordar 3 puntos importantes. El primero sería cómo veía el yoga al principio cuando comencé, cómo es al día de hoy y qué factores o qué factor fue el que me hizo evolucionar o cambió mi panorama. Esos 3 puntos. Inicio, el factor que hizo evolucionar mi panorama o lo cambió, y cómo es al día de hoy el yoga en mi vida. Bueno, yo empecé a practicar yoga más o menos hace unos 8 o 9 años, pero realmente era una práctica pues un tanto superficial. A mí me gustaba mucho la práctica, el trabajo del autoconocimiento, me gustaba mucho lo espiritual, el bienestar propio, el bienestar con las demás personas, pero también me gustaba mucho el ejercicio, muchísimo. Entonces yo sabía que el yoga conectaba esas dos partes, la parte física y la parte interna o la parte espiritual. Yo sabía que ahí estaba, y que podía ser esa la actividad que a mí me llenara y me pudiera llevarla a cabo mientras disfrutaba estos dos puntos, ¿no? Entonces yo hacía mucho ejercicio y también trabajaba mucho la parte del autoconocimiento, la introspección, el crecimiento personal, etc. Entonces empezaba a hacer posturas de yoga, etcétera, me empezaba a involucrar y poco a poco empezaba a hacer una que otra clase en YouTube. Algunas las hacía también de vez en cuando presenciales, pero mi panorama era diferente. O sea, yo sabía que tenía su lado espiritual, pero no lograba conectar con él. Hagan de cuenta que yo todavía lo veía mucho por el lado de salud, lo veía mucho por el lado de flexibilidad y movilidad, ya que combinando movilidad y flexibilidad con la fuerza en calistenia o el gimnasio, podría lograr cosas más complejas en calistenia o posturas complejas en yoga. Si se dan cuenta, hasta este punto todavía era muy físico el objetivo o la práctica que yo hacía de yoga. Entonces empezaba ya a hacer clases, empezaba a tomar clases, empezaba a leer un poco acerca de yoga. Recuerdo que leí un libro de Yogananda que era El Yoga de Jesús, pero aún así todavía no lograba captar o contener varias cosas con la esencia que buscaba transmitir ese libro o las clases que yo tomaba, ¿no? Entonces seguía practicando, de repente me surgió la oportunidad de tomar la certificación con Karma Yoga México, y recuerdo que fue un proceso pues un tanto complicado porque, o sea, yo sí hacía clases y eso, pero no me lo tomaba tan en serio a modo de dejarme guiar completamente por alguien, no nada más en una clase, sino en una guía de un proceso que es una certificación, que son varios meses para trabajarte, ¿no? Y empezar a poner en práctica ciertas técnicas como disciplina o autodisciplina, ya que también nos dicen dentro de los yamas y niyamas que está tapas, que nos dice la autodisciplina trae consigo procesos de cambio internos, trae la purificación, ¿no? Entonces gracias a esa autodisciplina tuve esos procesos de cambio internos, y que los empecé a tener conforme estaba en la certificación y después de la certificación, pero no me daba cuenta todavía. O sea, sí empezaba a ver cambios, muchos cambios, más allá de lo físico, ya en lo interno, también en mi sentir, en mis actitudes, en mi forma de ser, en mi forma de pensar, pero hay cosas que no me daba cuenta. O sea, sí me daba cuenta que en Paschimottanasana ya podía tocar dedos de los pies, que en árbol ya podría tener mejor equilibrio, pero no me daba cuenta de las verdaderas cosas importantes. Eso fue bien interesante. Entonces yo seguí avanzando en la certificación, seguí poniendo en práctica eso que aprendí en la certificación, empecé a dar clases de yoga y de repente todo empezaba a fluir en mi vida, todo empezaba a ser abundante, todo se empezaba a dar, pero de repente como que se trabó.
como que se estancó. Después tomé 500 horas y aprendí más cosas todavía, pero como que sentí esa espinita de que algo se había estancado. Y realmente habían cosas internas que no había trabajado. Gracias a la autodisciplina, ese proceso interno, empezaba a mover cosas que como yo no las estaba trabajando, las estaba empujando, pero no podían acomodarse o fluir porque yo las estaba reteniendo y no dejaba que todo estuviera en armonía, ¿no? Que se liberaran. Es como, yo pongo este ejemplo, es como si tuviera un vaso de Coca-Cola aquí y le echara, que es no sé, ¿cómo se llama esa pastillita? Déjenme en los comentarios. La que hace que explote, ya se me fue el nombre, se me olvidó. Pero bueno, creo que sí lo doy a entender, ¿no? Cuando le echan esa pastillita a la Coca-Cola y pum, por más que lo tapes, saca espuma y revienta, ¿no? Entonces eso estaba pasando conmigo. Habían cosas que yo no estaba trabajando y que la práctica de yoga, mi práctica personal, la práctica con mis alumnos, empezaba a empujar. Entonces se empezó a manifestar en algo muy simple, diría un maestro de yoga, como la importancia de un dedo, ¿no? Que es este. Hagan de cuenta que yo estaba en una clase de yoga y de repente estaba asistiendo a una alumna y ya había asistido a ver varias personas, varios alumnos, varias alumnas, y de repente asistió a esta alumna. Ella ya había visto cómo habían hecho la postura porque habían sido 5 personas a las que había asistido. Y aparte ya le había mencionado, no sé si se puso nerviosa o qué, pero el chiste es de que yo le dije, acomoda tu pie, súbelo un poco. Y hagan de cuenta que en lugar de nada más hacer esto, me habla un amigo, me dice, oye, chao. Y volteo y ella en lugar de subir su pie de esta forma, que lo sube de golpe. Y lastimosamente estaba mi dedo ahí y me lo pateó, entonces me lo esguinzó. Yo sentí un dolor muy fuerte, y después de eso recuerdo que dije, pues no pasa nada, nada más se me quitan, ¿no? Siempre los esguinces se me quitan solos, nada más debo de ser cuidadoso con mis intensidades, con mis movimientos, etcétera, ¿no? Y irle de a poco, eso es importante. Pero algo en mí sabía que tenía que tomar más descanso, que tenía que tratarlo, pero el ego no me dejó. El ego me dijo, ¿cómo por un esguince tan simple, una cosa tan sencilla vas a parar todas tus actividades, todo tu crecimiento? Y me estaba aferrando a lo que tenías en ese momento, y mientras más me aferraba, más se alejaba. Entonces yo seguía haciendo mis actividades, mis entrenamientos, trataba de no hacer esfuerzo con el dedo, pero lo seguía utilizando, entonces no lo estaba dejando recuperarse. Hacía calistenia, hacía dominadas, hacía fondos en el gimnasio y con peso, entonces eso me lastimaba el dedo. Y llegó el punto en el que yo fui a una clase de judo, me estaba cuidando y yo dije, no, yo nada más voy a hacer las técnicas, hasta ahí va todo bien, pero el detalle es de que me convencieron de quedarme en combate, me quedé, no me hice caso, yo sabía que no iba a estar ahí, el dedo flexionó más de lo que debía, entonces lo lastimé más. Y aquí hay una pregunta muy importante, que si tú estás pasando por una lesión, sea más mínima o que ya lleves tiempo, pregúntate, ¿por qué te estás acostumbrando a vivir con dolor? A veces dices, es que no me afecta en mis actividades diarias y lo puedo soportar, pero ¿por qué estás soportando lastimar a tu cuerpo, no? Porque al final, así como lastimas tu cuerpo, te lastimas a ti mismo, ¿no? Entonces de esa forma yo me estaba lastimando. Al no soltar esas cosas, pensamientos, estas lesiones, seguía lastimando tanto mi cuerpo como mi interior. Y por aferrarme por orgullo o ego a lo que tenía, no estaba viendo y logrando disfrutar lo que tenía en el presente, que iba más allá de esa lesión o más allá de lo que podía hacer, porque pues como maestro de yoga usas las manos, entonces yo no podía utilizarla, y como hacía contenido en redes sociales, pues más me frustraba, ¿no? Pero al final te puedes adaptar y fluir. Siempre hay formas, siempre hay formas para poder cuidarte y tener tus procesos sanos. Entonces se puede decir que este es el proceso que me hizo darme cuenta de muchas cosas. El primer punto ya los mencioné, cómo inicié en yoga, cómo ha sido mi proceso. El segundo es el que estoy abordando en este momento, que es esta lesión, que al final no fue totalmente el problema el esguince, sino eran problemas internos aquí que no había resuelto. O sea, mi verdadero problema no era la lesión del presente, sino eran las cosas del pasado que no había trabajado y que se estaban manifestando en el presente, como esa Coca-Cola a punto de reventar, y que no me dejaban fluir, que no me dejaban estar en armonía.
esa lesión se volvió un lío, se volvió un relajo. Llegué al fisio. Honestamente yo buscaba un fisio que me ayudara a seguir entrenando mientras cuidaba mi dedo y poder rehabilitarlo. Al final lo encontré, pero lamentablemente fue hasta el final. Tuve que pasar por un ortopedista que no sabía lo que hacía y me infiltró, me terminó dañando el nervio. Acepto que yo fui imprudente, ese ego no me dejaba, fui imprudente, debí cuidar más mi mano. Hagan de cuenta que sí me había inmovilizado y yo hice un movimiento en el que no sé, me descuidé, hice más fuerza y abrí la herida, me propuso la infiltración. Ahí todavía podría haber sido fisioterapia totalmente, y de hecho la infiltración era necesario porque me entablilló. Entonces me entablilló, me decía, con la infiltración en 2-3 días vas a quedar, y yo, sí, yo ya quería todo rápido, estaba desesperado. O sea, lamentablemente cuando quieres las cosas rápido, termina siendo más lento. Siempre las cosas buenas se construyen desde la calma. Eso lo aprendí, es muy importante. Hagan de cuenta que él me dijo, con la infiltración solo te infiltro y en 2-3 días ya quedas. Y yo, ok. Y hagan de cuenta que me infiltra y me dice, en 16 días. Y yo, ok, no que 2-3 días. No, pues 16 días. Al final ni siquiera era necesaria la infiltración. Porque sí me entablilló y después hubiera sido fisioterapia, ¿no? Pero eso lo entendí después. Bueno, el punto es que aquí por necedad, por imprudencia y por confiar en la persona equivocada, terminé lesionando más mi mano. Me terminó dañando el nervio, fue una lesión actualmente llevo 3 años, estamos en el 2025, 3 años desde que me infiltró y tengo sensibilidad, tengo molestia en toda esta parte, hago fisioterapia todos los días, soy cuidadoso con mis movimientos, poco a poco he ido progresando, pero es un proceso lento. ¿Cuál es el punto de esto? Que si hubiera sido desde el primer instante cuidadoso, no habría tenido que llegar a todo esto. Aquí pregúntate, ¿en qué cosas necesitas cuidarte al día de hoy? Físico, emocional, si es necesario ir a terapia, ve a terapia, o interno. ¿Y por qué no lo estás haciendo? Pregúntate por qué no lo estás haciendo. ¿Por qué otras actividades son más importantes que tú? Eso es muy importante, ponte a reflexionar. Yo lo reflexioné después y es bastante duro, porque después de eso tuve un proceso, una ruptura, una relación que fracturó, y me di cuenta que el verdadero problema no era la lesión, porque yo decía, cuando me recupere de la lesión voy a poder hacer más clases, voy a poder retomar mis actividades, voy a mejorar mis ingresos, voy a poder incluso retomar la ingeniería. Yo soy ingeniero civil, entonces ese no era el detalle, la lesión no era el problema ya era acá. Y me di cuenta unos meses después de esa ruptura y dije, no, yo necesito salir de este hoyo, porque realmente estaba en un hoyo. Entonces empecé a hacer lo que tenía que hacer, las cosas que había pospuesto, las empecé a hacer. Empecé a trabajar mi práctica de yoga desde la humildad, desde lo mínimo. Literal, mis clases de yoga estaban muy limitadas. En algunas clases yo con mis alumnos me guiaba de una alumna que ya llevaba tiempo o de alumnos que llevaban tiempo y daba las indicaciones, las secuencias. Yo en algún momento tenía mucho miedo que eso no fuera a funcionar y que las personas se fueran a ir. Pero me di cuenta que desde ese momento yo empecé a hacer verdaderamente yoga, porque empecé a hacerlo de forma sincera, de corazón, y se quedaron las personas que lo vieron desde esa forma y que lo sintieron. Ni siquiera fue necesario que yo se los diga o que me lo digan. Y fue cuando dije, yo tengo que ser mejor, tengo que estar bien conmigo mismo. Para estar bien conmigo mismo, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer los movimientos cuidadosos, la fisioterapia adecuada, el ejercicio adecuado, las clases de la forma adecuada, y necesito ser paciente conmigo y con mi proceso. Y al final, mientras más me aferraba, más alejaba, ¿no? Y es bien curioso que cuando tú sueltas, llega. Cuando tú sueltas, llega el resultado. Mi cuerpo se empezó a recuperar, empezó otra vez me empecé a sentir bien, se empezaron a fortalecer articulaciones. Y hagan de cuenta de que estuvo mucho tiempo con esto lastimado. La infiltración hizo que mi dedo estuviera rígido y sin movimiento como por 4 meses. Y el dolor era tan fuerte que por 8 o 9 meses yo no podía dormir. De las 2 a las 4 de la mañana empezaba a arder como si se fuera a reventar totalmente. O sea, como si fuera a explotar. Entonces no podía dormir. Yo daba clases a las 7 de la mañana y regresaba a dormir lo poco que podía. Mi mal humor estaba presente, mi estrés, mi digestión empeoró, estaba muy mal. Hasta el momento en el que yo dije, ok, voy a estar en calma. ¿Qué necesito hacer? Mi práctica personal de yoga. Entonces la empecé a hacer creyendo que eso me va a funcionar. Y desde el momento en que tú crees y lo empiezas a hacer,
empieza a haber un cambio, el panorama cambia, empiezas a sentir esa calma en medio del caos. Entonces ahí fue donde yo empecé a hacer yoga y lo empecé a practicar, a poner en práctica en mis clases, como lo decía con mis alumnos, y sentí un paso grandísimo en las clases, también en mis alumnos. Empecé a notarlo, como sus procesos se iban avanzando, se iban desenvolviendo, se iban desarrollando. Entonces ahí fue cuando yo empecé a desenvolverme muchísimo más en la práctica de yoga y empecé a entender eso de que el yoga calma fluctuaciones de la mente, calma pensamientos, calma emociones, pausa todo, calmo el dolor, pauso todo para poder escuchar en la calma. Y ahí fue cuando pude ir hacia adentro y lo que yo noté es que conecté con mi esencia y en mi aspecto yo creo en Dios. Es importante mencionar que el yoga no te impone una religión o una creencia. Yo les estoy compartiendo mi creencia. Entonces me hizo tener una conexión con Dios y sentir esa paz interna. Y a partir de ahí empecé a avanzar, empecé a disfrutar, empecé a hacer mi día no en base a un dolor, a una lesión. Es bien curioso cómo bajó muchísimo ya al día de hoy. Bajó, hagan de cuenta que antes yo tenía que usar un guante y a una temperatura de 25, 32 grados me ardía, yo sentía frío. Actualmente ya no, gracias a Dios ha bajado. Se ha ido moderando, ya solo es sensibilidad, ya no es hipersensibilidad. Y hagan de cuenta que yo ya podía, de repente siento esa sensación de sensibilidad, molestia, empieza a arder. Y aunque tenga ese ardor, no influye en mi estado de ánimo o en mi centramiento. Yo puedo estar centrado o en calma, sintiéndome bien, aunque tenga esa molestia. Y es bien curioso cómo había leído algo de esto, a ver si no me equivoco con las palabras, la neuroplasticidad, las indicaciones que da tu cerebro hacia, en este aspecto, a mi nervio, cómo influyen. Aquí lo noté muchísimo, cómo el yo decir, ok, el dedo está aliviado, el nervio está bien, todo está bien, empieza el ardor y de repente, no, está bien, respira, todo está bien, el estrés baja, todo se siente alivio, se siente en calma, se siente en paz, o sea, va mejorando, va sanando, está todo bien, está todo sanando, se está fortaleciendo y empieza a bajar hasta que se disminuye y se calma. Es bien curioso cómo va de la mente hacia el dedo. Y justamente empecé a leer eso que hablaba de la neuroplasticidad, que se tienen que reprogramar nuevamente las conexiones o las órdenes hacia el dedo y cómo darlas yo desde ese momento. Y esto ya lo aplico en muchas cosas. O sea, si de repente estoy trabajando en algo, en algún emprendimiento, algo no me funciona en el día, yo digo, ok, respira, todo está bien, todo está en calma, todo se resuelve, todo fluye, todo tiene una solución. Dios proveerá. Lo pongo en tus manos, Dios, y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que fluya y funcione. Y justamente el creer eso, cómo te cambia todo el panorama, cómo reduce el estrés y cómo te genera confianza para seguir adelante, ¿no? Entonces, se podría decir que ya abordé los 3 puntos. Al día de hoy me siento contento, me siento tranquilo. Como todo ser humano, me equivoco, pero busco centrarme todo el tiempo con mi práctica personal. Busco enfocarme, busco estar en calma. Gracias al yoga, la práctica de yoga que tengo, y busco transmitirle eso a mis alumnos, que puedan estar en calma y que a pesar del caos puedan encontrar la calma y a pesar de todo el caos seguir enfocados y firmes en su camino. Entonces ya abordé los 3 puntos. ¿Cómo era mi percepción del yoga al principio? ¿Cuál fue el factor que me hizo cambiar? Y al día de hoy, ¿cómo veo el yoga? Que se puede decir que es una práctica, lo veo como una práctica que nutre mi interior, que nutre mi alma, así lo puedo decir, y que gracias a eso me ayuda a tener esa paz interna. Es una disciplina que me ayuda a tener paz interna y estar en mi centro. Así lo vería, se abordarían estos 3 puntos. Bueno, espero que te haya gustado ese tema, que lo hayas disfrutado, que te sirva, que reflexiones y que si estás en un proceso complicado, que estés consciente que vas a salir de ahí, que confíes en ti, que des tu mejor esfuerzo y que en quien tú confíes, agárrate de él, ya sea Dios, Buda, Krishna, Ganesh, en quien tú creas. Agárrate de él, confía y verás que proveerán. Y si tú quieres apoyarte del yoga, yo tengo clases gratuitas aquí en mi canal, puedes visitarlas. De igual forma, tengo un grupo de WhatsApp
donde doy información del yoga, donde doy información que nutra tu práctica de yoga. Hablo de las 8 ramas, doy tips. El día de hoy, por ejemplo, puse un cortometraje que se llama Ram Dass Going Home, que lo recomiendo totalmente, que son los últimos días de vida de un yogi, y su panorama, su visión está increíble. Así que si tú quieres unirte a ese grupo de WhatsApp, está aquí en la descripción. De igual forma, si tú quieres... otro punto, en el grupo de WhatsApp también les doy el link para una clase gratuita todos los lunes a las 6 de la tarde, zona horaria de México. Si vives en Perú, Colombia, Ecuador, pues para mí son las 6, para ti serían las 7. Si vives en Chile, para ti serían las 9 de la noche. Así que puedes unirte a través del grupo y ahí les voy dando el link. De igual forma, recuerden que si quieren tomar clases en vivo conmigo, les dejo otro link aquí abajo, mándenme mensaje. Clases grabadas, cursos como para principiantes o para aliviar síntomas, estrés, ansiedad, mándenme mensaje aquí abajo. Certificaciones de 200 horas o retiros, la información va a estar aquí abajo. Así que tengan un excelente día, tarde, noche, no sé en qué momento estén viendo este video. Espero que este video les sirva y que lo hayan disfrutado y que tengan una excelente noche, lleno de bendiciones y namaste, ¿vale?